buenas noches, aquí comenzamos un nuevo programa entonces de Plebiscito 2020. Recuerde que nos pueden ver a través de la señal 4 de canal abierta, canal 4.1 señal abierta digital, canal 30 por TV Red, canal 42 Claro, canal 10 en Puerto Natales y canal 62 en Porvenir. Durante el programa de hoy tendremos de invitado a el ex CRM de Justicia, Pablo Buciñus, y al ex gobernador de la provincia antártica, Juan José Arco, a quien les damos la bienvenida en esta jornada. Muy buenas noches a ambos invitados. Buenas noches, Gerardo. Un saludo a todos los televidentes del programa. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Gerardo, y a todos quienes nos escuchan a esta hora por Pingüino Multimedia. Bueno, durante la jornada de hoy, en este programa, en nuestro tercer programa, vamos a estar entonces conversando lo que es este histórico proceso de el plebiscito que es el 25 de octubre y que estamos a solo 47 días de que se realice este proceso, un proceso eleccionario, que no ha estado exento de polémica, un proceso que finalmente se hace en medio de una pandemia, en donde Magallanes se ha visto fuertemente justamente afectado y en donde ya en los próximos días entran, aparte de Punta Arenas, otras dos capitales provinciales también en cuarentena. Vamos a comenzar entonces nuestro programa y los invito a nuestros invitados y a los televidentes, por supuesto, a ver los siguientes videos. Estamos bien, los 33 bien en el refugio de los 33. No estamos bien en el refugio Los 33. Ni los 17 millones en este país. Porque llevamos décadas en un sistema que solo nos ha separado y endeudado. Nos han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solito. Pero eso no es verdad. Desde el 18 de octubre... Pero nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca. Abrir la puerta y conversar con el de al lado. ¿Cómo puede ser eso malo? Que nos juntemos, ¿Qué opinemos? que busquemos y exijamos soluciones. Puede ser que desde el 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto. Pero nadie imaginó que se abriría una puerta Para escribir de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente. Y que nos paguen un sueldo acorde a eso. Que si un hijo se enferma, sentir la confianza. de que por falta de plata no se va a morir. Poder vivir con una pega y no con tres. Para tener tiempo. Y estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años. Eso es una constitución. Hacer un acuerdo entre todos para saber qué es lo mejor para la gente. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Más fuerte, papá, más fuerte. Yo apuesto que yo te gano, papá. Papá, ¿por qué quieren cambiar la Constitución? Porque fue hecha hace muchos años por Pinochet. ¿Y es la misma que hizo él? No, le hicieron muchos cambios. Incluso un presidente contrario a él la firmó. Y si la cambian, tú tendrías mejor sueldo y los tatas ganarían más plata. No, hija, la nueva constitución no va a mejorar los sueldos y tus tatas no van a tener una mejor pensión. ¿Y cambiarla es gratis? No, cuesta mucho dinero. Hay que pagar un plebiscito y pagarle a muchas personas para que le escriban. Y al final hay que pagar un nuevo plebiscito para que la aprueben. ¿Y quién paga todo eso? Lo pagan tus papás, tus tatas y todos los chilenos con el dinero de sus impuestos. No, si yo pudiera votar, votaría que no. Papi, votaría un recontra, no. Vamos a jugar mejor. Nos quieren hacer creer que una nueva constitución solucionará todos los problemas. No podemos esperar más tiempo. Necesitamos cambios reales ahora. Este 26 de abril, dile no a la violencia, no a la incertidumbre, dile no a una nueva constitución. Bueno, ahí vimos dos realidades entonces, dos videos que circulan por las redes sociales respecto a este plebiscito, en donde algunos están a favor, otros en contra, y de eso se trata este programa, de que nuestros invitados puedan dar sus distintas opiniones respecto a este tema. Frente a eso voy a partir con Pablo. Pablo, consultarte primero, y la pregunta que muchos chilenos se hacen, y por supuesto por el sector que estás tú, ¿por qué hoy aprobar una constitución? ¿Por qué aprobar una nueva constitución? ¿Por qué Chile necesita esta nueva constitución?
A ver, nunca había visto el spot del rechazo. Curioso, que se cuelguen del no. Es como colgarse del derecho a vivir en paz. Bastante curioso. ¿Por qué deberíamos aprobar en el plebiscito del 25 de octubre? Yo creo que esto es una oportunidad histórica. Estamos sin duda en el momento más importante, más relevante desde la llegada a la democracia. Por primera vez en la historia de nuestro país hemos tenido 10 constituciones, ninguna de estas ha considerado la participación de la ciudadanía. Por primera vez en la historia de nuestro país, los ciudadanos y ciudadanas vamos a tener una participación importante, relevante, en la definición, en la elaboración de una nueva constitución. Este proceso constituyente considera 3 momentos muy importantes donde la ciudadanía va a poder expresarse, donde la ciudadanía va a poder efectivamente decir cuál es el Chile que queremos. Estos 3 momentos son un plebiscito de entrada, de aprobarse la opción apruebo, como esperamos, la elección de los constituyentes y finalmente un plebiscito de salida que sea el que ratifique o deseche el proyecto de constitución que salga de todo este proceso constituyente. Si a eso le sumamos, ¿y por qué es tan importante eso? Que la ciudadanía pueda tener una participación efectiva. Esto no es común en Chile. Las constituciones de nuestro país han sido siempre escritas por unos pocos, siempre hombres, siempre ligados a la élite. Por eso es tan importante y novedoso este proceso. Y lo segundo, para solamente posteriormente entregar más argumentos, es que por primera vez también vamos a tener de aprobarse esta nueva constitución, de aprobarse que queremos una nueva constitución y resultar vencedora la opción convención constitucional, vamos a tener un órgano constituyente paritario, 100% paritario. Y eso constituye una novedad, no solo en la historia de nuestro país, sino que también a nivel mundial. Vamos a estar marcando un precedente y sin duda que una constitución escrita con letra de mujer va a tener también un cariño y un significado totalmente distinto. De ahí que este proceso sea tan relevante y tan histórico lo que viene por delante. Perfecto, Pablo. Y en tu caso, Juan José, ¿por qué rechazar una constitución? ¿Cuáles son los motivos finalmente por los cuales tú dices, ¿sabes qué? Voy a rechazar, llamo a rechazar. ¿Cuáles son los motivos finalmente y por qué los chilenos deberían rechazar una nueva constitución? Bueno, es muy fácil, Gerardo. Me imagino que tú, por tu edad, debes estar tratando de comprar una casa y debes tener muchas ofertas de comprar casa. Yo te hago la pregunta, ¿tú irías a aquel banco en el que te dicen, sí, señor, y te muestran una foto bonita de la casa de tus sueños, lo que tú quieres? Y tú preguntas, bueno, ¿y esto cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto me va a salir la cuota? Mire, no se preocupe, hay un panel de 155 expertos que le van a decir cuánto usted va a pagar. ¿Ya? ¿Y cuántos años me van a dar? No se preocupe, señor, si el panel de 155 expertos con paridad de género, igualdad de mujeres y de hombres le van a decir en cuántos años usted va a pagar. Oiga, pero ¿y si yo no pago, me rematarán la casa? No se preocupe, señor, si el panel de expertos, de 155 expertos votados en paridad, hombres y mujeres, le van a decir a usted cómo hacerlo. Y en eso es lo que estamos. Hoy día lo que estamos haciendo es hacer lo que nadie haría. Es como que yo pesque y dé un cheque en blanco para que alguien me vaya a comprar pan. Y voy a tener que vivir 1 año, 2 años, 3 años, quizás porque si esa persona va y pierde y me dice, Juan José, perdí el cheque. Y yo lo di en blanco. Y supongamos que yo no puedo dar orden de no pago. Por este tema del COVID, no puedo ir al banco, no perdí el teléfono, perdí las claves, no puedo dar orden de no pago. Y voy a tener que estar todo este tiempo con la incertidumbre si ese cheque alguien va a comprar pan, va a comprarse un auto, se va a comprar un cohete espacial, ¿qué es lo que va a hacer con ese cheque en blanco? Y ese es el problema, que hoy día lo que se le está pidiendo a Chile es que demos un cheque en blanco para que un grupo de iluminados escriban una constitución. O sea, por favor, esto es tan simple como que nos digan, mire, ¿sabe que vamos a hacer una cirugía porque no nos gusta la cara del presidente? Entonces vamos a hacer una cirugía plástica para el presidente y vamos a elegir un grupo de 155 personas que vayan y que hagan la cirugía plástica. Y lo vamos a elegir por votación popular. Oiga, discúlpeme, lo mínimo es que deberían ser expertos en este tema, que deberían tener algún conocimiento. No, aquí votación popular. Votación popular para escribir un texto legal.
votación popular para hacer normas que son superiores a las leyes. Y vamos a elegir en paridad para que escriban desde cero. Y desde cero más encima, teniendo que tener 2/3. Y ahí es donde se genera otro problema que después lo vamos a analizar, que es una deficiencia de carácter técnica. Porque en definitiva, lo que va a ocurrir, y mucha gente después se va a dar cuenta, es que muchos de los derechos que hoy día tenemos nos van a quedar escritos en la Constitución, porque nos van a llegar al acuerdo de los 2/3. Y muchos nos dicen, no, si se resguardan los tratados internacionales. ¿El derecho de la vida del que está por nacer se resguarda en algún tratado internacional? ¿La inviolabilidad de las comunicaciones se resguarda en algún tratado internacional? La libertad de prensa relativamente se resguarda en los tratados internacionales. Pero hay que tener cuidado, porque lo que no queda escrito en la Constitución es materia de ley. Y justamente eso es lo que uno busca evitar, que las mayorías relativas establezcan normas que nos regulen los derechos fundamentales nuestros. Entonces, si tú me preguntas a mí, si yo voy a ir a ese banco donde me dicen que me dan un crédito hipotecario, que no saben a cuántos años me lo van a dar, que no saben cuánto es el valor, que no tienen ni idea cuál es el interés, pero que todo eso en el próximo año me lo va a regular un panel de expertos con paridad entre hombres y mujeres, yo por ningún motivo compraría una casa ahí, porque no sé si me van a terminar quitando al año o a los 2 años. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a colocar en juego, en una ruleta rusa, nuestra democracia, y no sabemos si ese panel de expertos que elijamos o este panel de iluminados que van a hacer la Constitución van a ir con la misma voluntad que fueron otros iluminados y que hicieron, por ejemplo, la ley de pesca, que le enviaron el proyecto de ley completo y solo pusieron la firma, y que nos van a terminar robando el país completo y robando la democracia que tanto ha costado construir en este país. Gracias, Juan José. Bueno, ahí Pablo, Juan José mencionaba algo bastante relevante y algo que también mucha gente no sabe, que es justamente los 2/3 que se van a necesitar para aprobar cada punto que se instale en la Constitución, que es algo parecido a lo que hoy pasa en el Congreso. Pero realmente, Pablo, ¿qué va a pasar si no se logra llegar a acuerdo? ¿Qué podría pasar? Y no solamente en un punto, sino en varios puntos de la Constitución. Después se van a tener que trabajar en distintas leyes para poder ir incorporando estas cosas. ¿Se parte de cero realmente, Pablo? A ver, lo primero, un comentario obligado. Juan José describe un mundo como si todos estuvieran felices y forrados, como dirían algunos. La verdad que no es así. Precisamente el origen de este proceso constituyente surge después del estallido social, donde hay una fuerte, y las multitudinarias marchas que vinieron a continuación, donde hay un fuerte reclamo contra los abusos y la desigualdad. Si esto no, hay un malestar generalizado que no logra incorporar Juan José dentro de su diagnóstico. Segundo, él pareciera que le molesta, habla de expertos. Lo que tenemos la posibilidad efectiva hoy día es de elegir, que seamos los ciudadanos quienes elijamos quien mejor nos represente para que pueda participar de este esfuerzo por dotarnos de una nueva constitución. Los expertos fueron los que hicieron la constitución del 80. Fueron pocos, comandados por Jaime Guzmán, en plena dictadura. Eso pareciera no molestarle a Juan José. A mí siempre me ha causado, creo que... Yo le corrijo, colega, fueron comandados por el profesor Ortúzar, no por Jaime Guzmán. De hecho, la comisión se llama... Jaime Guzmán basta conocer un poquito la historia de lo que fue el acta secreta número 1, que a 2 días de haber producido el golpe de Estado ya hablaba de que estaba en elaboración una nueva constitución y que había sido encargada al profesor Jaime Guzmán. Eso está en el acta secreta. No, pero la comisión de hecho, colega, es la comisión Ortúzar, y de hecho yo fui alumno de Alejandro Silva Bascuñán, conocido militante de la democracia cristiana y que fue uno de los creadores de la constitución política. Entonces, claro, Jaime Guzmán fue uno de los miembros de la comisión constituyente que ocupó cargos políticos, pero los demás eran todos distinguidos académicos universitarios, como Enrique Evans, como ya lo decía yo, Alejandro Silva Bascuñán, demócrata cristiano, como el profesor Ortúzar, que eran profesores y eran académicos, eran técnicos, no eran políticos. El único político aquí fue Jaime Guzmán, y por eso se habla de la constitución de Jaime Guzmán, pero eso es en realidad no solamente faltar a la verdad, sino que faltar a la historia, porque se está omitiendo a grandes profesores de derecho
como Enrique Evans, por ejemplo, que son los que crean este proyecto de constitución. Entonces yo creo que ahí hay que ser riguroso. La comisión se llamaba Comisión Ortúzar, el que dirigía la comisión era el profesor Ortúzar, que es un destacado profesor constitucionalista. Pablo, un poco como para que... Pablo. Para responder, Gerardo. Sí, pero mira, voy a aprovechar de mencionarte justamente una pregunta que nos va llegando y lo respondes junto con tu respuesta para que la termines. ¿Ya? Mira, nos dicen, la Constitución del 80 fue realizada por Jaime Guzmán, como tú mencionabas, pero fue modificada y realizada una nueva Constitución por Ricardo Lagos. Frente a eso, puedes terminar tu respuesta y ahí comentarnos un poco en qué consistió esa modificación también que realizó Ricardo Lagos a esta Constitución y si tú la consideras que es realmente así. Vamos, Pablo. Respondiendo a la pregunta anterior, efectivamente dentro de las reglas que se han dado para efectos de este proceso constituyente está el trabajar a partir de una hoja en blanco. ¿Qué significa que se trabaja a partir de una hoja en blanco? Que no existe ningún artículo previamente escrito dentro que de por sí vaya a estar incorporado en la Constitución. De modo que no se va a trabajar a base de la Constitución del 80, tampoco la Constitución del 25, como algunos proponían, tampoco el proyecto de Michelle Bachelet, que hay algunos que desconocen que en los últimos meses del gobierno de la presidenta se ingresa un proyecto de nueva Constitución. No, se va a trabajar desde cero. La idea es precisamente, también se establecen algunos limitaciones, por llamarlo de alguna manera, procedimentales y sustantivas. Las procedimentales son que para que un articulado llegue finalmente a quedar consagrado en la Constitución se requieren 2/3 de los delegados constituyentes. Eso es una regla de procedimiento. Y segundo, una regla más sustantiva propiamente tal, que es buena informar, son que hay algunas materias que quedaron resguardadas, que no van a poder ser objeto de discusión de este órgano constituyente, como son que Chile es una república democrática, que Chile es una república, el respeto a los tratados internacionales, el respeto a las sentencias que se encuentran en firma de ejecutoria. Entonces hay un marco, por supuesto que hay un marco para el trabajo de la elaboración de esta Constitución. Algunos, efectivamente, lo más probable es que tengamos una Constitución más breve, porque estos 2/3 obligan a alcanzar importantes acuerdos. De modo que donde no exista ese acuerdo no va a quedar plasmado en el texto constitucional, y eso yo creo que es una garantía, porque no da poder de veto. Existe efectivamente un poder de veto, pero que es mutuo, es recíproco, y esa es la idea de todo acuerdo social, pacto social, como se suele denominar a las constituciones. Entonces existe esta posibilidad, y la verdad que yo siempre creo en la gente, creo en las personas, y que lo razonable va a estar finalmente en la Constitución. Cosas que preocupan mucho, al parecer, a mi colega, van a estar en la Constitución. Me preocupa siempre este recurso de apelar a la incertidumbre, a apelar al temor. Yo creo que son fórmulas que efectivamente no han dado resultado, y la experiencia ha demostrado a los ciudadanos que no son las cosas como se señalan. En su momento, la ley de divorcio, que todos iban a haber largas filas interminables para divorciarse, cosa que no ocurrió en su momento. Después lo mismo con el aborto, lo mismo con el retiro del 10%. Siempre hay un discurso catastrofista que en la práctica nunca ha sido tal, y solo se utiliza como una herramienta, como un recurso, cuando no existen argumentos sólidos, potentes, a mi juicio, para defender una opción. Gerardo, ahí creo que respondí la primera parte de la pregunta, y la segunda me la podrías recordar. No, básicamente que en una pregunta que nos llegaban nos decían, ya, pero gran parte de la Constitución se cambió en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Por qué volverla a cambiar si ya se hicieron grandes modificaciones? Perfecto. Eso. Perfecto. Efectivamente, la Constitución del 80, a pesar de tener 40 años, más o menos, unos aproximadamente 40 años, es una de las constituciones en Chile que ha sido objeto de mayor cantidad de reformas. Cerca de 100 reformas constitucionales ha tenido la Constitución del 80. ¿Cuál es el problema? Que la Constitución del 80 tiene lo que algunos le han llamado las trampas o cerrojos constitucionales, específicamente Fernando Atria, que
ha impedido, en la práctica, está muy bien diseñado, para decirlo de una manera muy distinta, bloqueando cualquier posibilidad de una transformación mayor. Entonces, cada una de estas modificaciones que han habido, principalmente por la exigencia de lo que se ha venido a llamar el quórum supramayoritario, que es una de estas trampas constitucionales, han requerido siempre del acuerdo de la derecha para modificarlas. Entonces, esto de contar siempre con la venia de las minorías, en este caso la derecha, que ha sido durante 30 años aprox, ha sido minoría en el Parlamento, este poder de veto, significa que para haber avanzado en materias que sin duda que en su momento fueron muy importantes, como eliminar a los senadores designados, como terminar con este poder que tenían las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, sin duda que fueron cosas bastante relevantes, pero en cada una de ellas necesariamente se tuvo que contar con los votos de la derecha, y la derecha solo ha estado dispuesta para lo que ella está dispuesta a reformar. De ahí que sea tan importante partir de esta hoja en blanco, donde no haya una imposición como es la Constitución del 80, donde se nos impuso a los chilenos, a los ciudadanos, una determinada forma de hacer las cosas, porque eso es lo que es, una determinada forma de hacer las cosas que en la práctica es el modelo neoliberal. Y a ese modelo se le brindó, con todos estos mecanismos que te mencionaba, que son las trampas, los rojos constitucionales, para producir el diálogo. Dejo hasta aquí nomás mi intervención. ¿Tú crees que en Chile hay un modelo neoliberal? Yo te lo pregunto porque fue el gobierno de ustedes el que eliminó el sistema de fiscalías regionales económicas, que era precisamente lo que evitaba la colusión en este país. Y tú podías ir acá al edificio del Libertador y hacer tu denuncia contra cualquier empresa que hiciera monopolio, y iniciar un proceso legal para que se investigaran estas empresas monopólicas. Fíjate que precisamente los gobiernos de ustedes, de la Concertación, son los que eliminaron eso. Y en cualquier modelo neoliberal, la colusión se sanciona fuertemente. Es cosa que tú veas los modelos de Alemania, es cosa que tú veas los modelos en Estados Unidos, y la colusión tiene sanciones que pueden llegar a la cadena perpetua, y en Chile fue precisamente lo contrario. Yo creo que hoy día Chile no tiene un sistema neoliberal, estimado. Nosotros creo que hoy día lo que tenemos es un sistema corrupto, que se ha corrompido por los políticos de ambos sectores, porque el MOB Gate no es de la derecha, el MOB Gate era del gobierno de Lago. La pésima reforma que se hizo a la ley de AFP era del gobierno de Lagos y del gobierno de Frey. Entonces yo creo que acá hay que hacer un mea culpa global. Esto no es un tema de patrimonio de un sector político o de otro sector político. Esto es un problema de la corrupción de la clase política completa, porque incluso los que se dicen que son incorruptos toman el barco y van con toda la familia a dar una vuelta por la isla Victon, o le venden propiedades al Estado a través del Servio. Entonces, yo creo que acá lo que ocurrió es de que la gente salió a protestar en masa el 18 de octubre contra la corrupción, salió a protestar contra un alza que era tremendamente injusta del metro, salió a protestar contra los abusos y contra un ministro que tenía una falta total de sentido común, que se le ocurre decirle a la gente levántese más temprano. La gente no va para más, y yo creo que lo fundamental, la gente salió a protestar por pensiones míseras, porque precisamente no un presidente por el cual yo haya votado, sino que precisamente yo creo que usted, colega, votó por ese presidente, se le ocurrió colocar a una comisión del mercado financiero que podía subir la edad de jubilación, y a estos tipos no se le ocurrió nada mejor que calcular que los chilenos jubilamos a los 93 años en vez de los 75 años que se estimaba o se calculaba antiguamente las pensiones. Entonces una persona que con 50 millones ganaba 500.000 pesos de jubilación, hoy día con 50 millones no llega a los 200.000 pesos, entonces nadie llega a fin de mes. Eso es lo que salió a protestar la gente. Y aquí la clase política lo que hizo fue precisamente aprovecharse de esto. Para poder seguir, vayamos un poco avanzando, Gerardo, por favor, Juan José. Mira, bueno, básicamente yo creo que... No te escuchamos, Gerardo, no tenemos retorno. No, aló, ¿me escuchan ahí? Sí, no tenemos retorno. Se escucha muy bajo, Gerardo. Ya, ahí vamos a ver que la gente de la parte técnica de la dirección va a ir mejorando un poco el audio. ¿Ahí me escuchan un poco? ¿Mejor? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bueno, un poco... No te escuchamos, te veíamos... No, mira, bueno, un poco para ir avanzando. Bueno, todo esto nace, todo este plebiscito nace luego de un malestar existente de
una serie de errores de la clase política y así lo han manifestado millones de chilenos. Ahora, la pregunta que hoy se hace la gente en la calle también es, ¿estamos preparados para hacer el plebiscito? ¿No estamos preparados para hacer el plebiscito? Y diferentes dudas, sobre todo por el tiempo y el periodo que estamos viviendo. Los invito a ver lo que nos dijo a nosotros la gente en la calle. ¿Está de acuerdo que se haga en medio de la pandemia? No. ¿Se debe privilegiar la salud antes que la elección? Sí, primero la salud. Y en caso que se haga, ¿está de acuerdo que los que tienen COVID vayan a votar? No pueden ir a votar. ¿Cree que sería un error? Infectan todos los otros, sería un error. ¿Por qué no hablarán un poco más? Yo creo que no sería tan... ¿Cree que no debería, yo pienso yo, porque... Hay que privilegiar la salud. Exactamente, por ahí va el asunto. Así que vamos a ver qué pasa con la autoridad. No tengo idea, ahí sí que estamos mal. ¿Pero le gusta que haya un proceso eleccionario en medio de la pandemia? ¿Y sí, que sea este plebiscito? Sí, está bien nomás, y que si estas cosas son cosas que han pasado nomás. Sí, ¿es necesario hacerlo? Sí, es necesario, sí. Hemos visto entonces, hay distintas opiniones. Todos los días escuchamos distintas opiniones de gente que está a favor, gente que está en contra. Pero la pregunta, y voy a partir contigo, Pablo, el plebiscito tiene un cierto costo. Va a tener un cierto costo realizarlo, va a tener un cierto un costo después para elegir a los constituyentes, para pagarle un sueldo mensual. ¿Están las condiciones dadas hoy en Chile, producto también de la misma pandemia, primero, de realizarlo el 25 de octubre? ¿Están las condiciones económicas del país para poderlo realizar? ¿Qué es lo que opinas tú respecto a eso, Pablo? Sin duda, que hay... Yo tengo la impresión de que el plebiscito se va a hacer el 25 de octubre. Yo creo que pareciera que no hay marcha atrás con eso. Es difícil, obviamente, poder conciliar estos dos derechos, el derecho a ejercer el voto y el derecho a, por supuesto, a la salud y a la vida. Es un escenario complejo, sin embargo, es difícil, sobre todo de parte de quienes ha surgido esta inquietud de, por ejemplo, cambiar la fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que existe hoy día un problema grave de confianza en la ciudadanía. Está hoy día desconfiada, descreída con los políticos en general, podemos decirlo, pero además con la generalidad de las instituciones. Entonces, hoy día no resulta tan fácil. Este argumento pareciera que algunos entienden que se está utilizando precisamente la pandemia para no hacer un plebiscito. La derecha nunca ha querido este plebiscito. La derecha nunca ha querido una nueva constitución. Entonces, su interés muchas veces no resulta creíble, y ahí es donde obviamente hay un problema de confianza que es muy importante. Segundo, yo creo que estaba viendo noticias hace poco y entiendo que se hablaban de tiempos mayores para lograr la vacuna en definitiva para el COVID. Esto significa que necesariamente vamos a tener que convivir con el virus un tiempo más allá de lo que todos esperaríamos. Entonces, ahí legítimamente uno dice, bueno, es el momento. Yo creo que al parecer es necesario porque así está el programa y es importante poder respetar para generar esta confianza en el proceso. Lo segundo, durante mucho tiempo se ha discutido que es importante zanjar incertidumbre, sobre todo incluso dirigentes empresariales lo han sostenido que es importante zanjar lo antes posible la incertidumbre, y por lo mismo manifestaban que era conveniente que se pudiera realizar este plebiscito para de alguna manera poder tener las reglas del juego de lo que viene a continuación en los próximos años. Por lo mismo yo creo que debemos ser sumamente responsables en cuidarnos. Afortunadamente el CERVEL del viernes pasado ya emitió un protocolo sanitario para ese día. Es importante que nos informemos, que podamos saber lo que ahí se ha establecido para podernos cuidar. Con respecto al gasto electoral,
solo muy breve, con respecto al gasto electoral, durante mucho tiempo se nos dijo, de parte de los mismos, se nos dijo que eran otras las prioridades, que era la salud, el trabajo, la educación, estas eran las prioridades. Y que no era necesario y que no era prioridad para la gente invertir en una política de mejor calidad, en tener mejores instituciones. Y lamentablemente el estallido social nos ha demostrado lo contrario, que sí había que invertir en política, que sí había que invertir en tener una mejor democracia, que sí había que tener hoy día un pacto social que efectivamente nos representa a todos. Y en ese sentido, bien corto Pablo, así una respuesta breve, ¿llegó el momento de modernizar el servicio electoral, de modernizar la manera de votar? Y pienso que sí, hay experiencia, hay una tradición muy importante en Chile que también tiene algo de educación cívica, hay un ritual que se produce en todas las elecciones, donde padres se ven padres acompañados a sus hijos que van a votar. Yo creo que podríamos hablar de una fiesta cada vez que es una elección. Entonces yo creo que tiene un valor en sí mismo, pero también la pandemia nos demuestra que nos enfrentamos también a situaciones particulares que revisten una complejidad por no tener quizás otra alternativa al voto presencial. Perfecto, gracias Pablo. Juan José, la misma pregunta básicamente. ¿Están las condiciones dadas hoy en el país para ir el 25 de octubre a votar, de ir a las urnas, de estar con más gente, pese a los distintos protocolos que se vayan realizando? Hoy Chile tiene esa capacidad de poder pagar tanta cantidad de millones de pesos para realizar un plebiscito, siendo que existe tanta cantidad de personas que hoy han perdido su empleo justamente por la crisis sanitaria. Bueno, yo les puedo contar a la gente que ha perdido su empleo por la crisis sanitaria, a la gente que está pidiendo ayuda de distintos sectores, del turismo, a la gente de la locomoción colectiva, la gente de las pymes que no ha recibido ayuda, de los restaurantes, de los pequeños emprendedores. Les puedo contar que hoy día se aprobó 2.500 millones de pesos por cada partido político para la campaña electoral. O sea, a ustedes, amigos, no les va a llegar la plata de ayuda, pero a los partidos políticos sí les va a llegar la plata para la campaña. Acá nos dicen de que esto es una fiesta de la democracia, y no, esto es una fiesta de la clase política, porque ellos lograron sacar las castañas con las manos del gato. Si aquí la gente se alzó por todo, contra toda la clase política, se alzó por la corrupción, se alzó porque se pagaban pensiones de miseria, se alzó porque la gente de la tercera edad, tú llegabas a la tercera edad y se transformabas inmediatamente en pobre. Y todo esto es culpa de toda la clase política. ¿Y qué hicieron la clase política? Dijeron, escuchaban a la gente gritando mejores pensiones y le decían, presidente, ¿quieren nueva constitución? Se subieron por el chorro y ellos colocaron el tema de la nueva constitución. Fíjense ustedes hoy día quiénes están por el apruebo. Si está aquí toda la clase política, hasta Longueira se subió arriba del carro, pues Longueira, él es candidato a la prueba. Oiga, si la tajada no es mala. ¿Usted qué cree que va a pasar con todos los alcaldes, senadores y diputados que ahora no pueden ir a la reelección? Esos van a ser los candidatos a la comisión constituyente. ¿Usted cuánto cree que va a ser el presupuesto por cada uno? Sí, la ley dice 2,5 millones. También dice que ganan 7 millones, 8 millones los diputados. Y resulta que se gastan 20 millones en realidad. Lo que aquí va a pasar es que cada uno de ellos se va a gastar alrededor de 10 millones de pesos. Eso es lo que va a pasar. Y por eso toda la clase política siempre te va a decir si estamos por el apruebo. Todos los políticos te van a decir que están por el apruebo. ¿Y por qué están por el apruebo? Porque le generan más puestos de trabajo a los políticos, porque ellos saben de que esto en definitiva en un año no se va a zanjar, esta comisión constituyente no va a tener un proyecto de constitución en los plazos que se ha establecido en la reforma, y porque nos mienten descaradamente. Yo cuando miraba el después de la prueba y decía se va a mejorar las pensiones, no se va a mejorar las pensiones, no se va a mejorar nada, si la constitución es una norma genérica, no regula absolutamente nada en particular. Sí puede pasar de que porque por este bendito tema de los 2/3, por ejemplo, no quede regulado cómo se elijan los jueces, y ahí los políticos van a tener más pega. ¿Ah? Hay quienes van a postular a ser jueces, bueno, todos los abogados que estén en un partido, y esos van a ser los candidatos, porque quizás ese sea el modelo que quieren, tener un sistema de justicia politizado, ¿ah? Y donde llegue el compañero del partido, el camarada, y a ese compañero, ese camarada, la justicia sea ciega porque es del partido que eligió al juez. Eso es lo que yo no quiero para mi país.
¿Ah? ¿Cómo vamos a regular el Banco Central? Si eso no hay acuerdo, va a quedar al libre albedrío. ¿Se fijan? ¿Cómo vamos a regular el funcionamiento de entidades como la Fiscalía? Otra vez, miren lo que pasó en el caso Cabal, ¿ah? Que al fiscal sacaban y ponían fiscales para poder acomodar el tema del hijo de la presidenta. Entonces, eso es lo que no quiero yo para mi país. Hoy día, fíjense que está toda la clase política por el apruebo. Todos. Y es muy fácil. A la clase política le conviene el apruebo. Le genera más puestos de trabajo, le genera recursos. El apruebo y este tema de la Constitución es algo que surge de la clase política. ¿Y a mí por qué me duele? Porque estamos perdiendo tiempo y dinero que hoy día podríamos gastar e invertir, por ejemplo, en subir a las pensiones de los jubilados a un mínimo que sea igual al sueldo mínimo. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué no discutimos cómo le pagamos 320.000 pesos y ojalá poder subir un poco más a los jubilados? ¿Por qué no discutimos cómo se modifica este maldito sistema de la AFP? En la trampa que nos hizo, porque acá el colega habla de trampa, la trampa que nos hizo Lago, que se calcula la edad de jubilación a los 93 años y que significa que la gente recibe miseria, 200.000 pesos mensuales, miseria, cuando ese jubilado se jubilaba durante la época del dictador Pinochet, durante la época del macabro Jaime Guzmán, que hizo la Constitución con sangre, que nos dicen que era el antidemocrático, pero en esa época con 50 millones de jubilados con 500 lucas. Entonces, ese es el punto, ese es el punto. Cuando nos colocamos los pantalones largos y hablamos de los problemas reales de la gente, no de este tema que es un tema que está absolutamente mal hecho, donde te dicen, vote apruebo, ¿apruebo qué? Apruebo una hoja en blanco, que no tiene nada escrito y que más encima, si no tiene 2/3, nada va a quedar escrito y donde va a quedar todo en el aire. Yo me pregunto, si tú vas a contratar un crédito o vas a estudiar una carrera universitaria y en la universidad te dicen, miren, no sabemos cuántos años va a durar su carrera, no sabemos cuántas veces usted puede reprobar un ramo para seguir, no. ¿Tú irías a estudiar esa universidad? Obviamente que no, y eso es lo que nos quieren hacer con los chilenos. Claro. Usted elija su vida, elija su futuro, elija el futuro de sus hijos en base al acuerdo que lleguen estos 155 iluminados, compañeros de gente, por supuesto, 155 iluminados, porque yo hablaba mucho, y dame un segundito, hablé mucho del panel de expertos. ¿Y por qué hablé por el panel de expertos? Porque los paneles de expertos en este país han mandado la embarrada más grande desde que nos subieron el gas. Y fíjese que este va a ser un panel de inexpertos el que va a redactar la principal norma de nuestro país, que es la Constitución. Un panel de inexpertos. Frente a eso ya estamos llegando casi al término de este programa, pero no me quiero ir sin antes consultarle a Pablo. Pablo, ¿consideras de que, como dice Juan José, que esto más que una fiesta de los chilenos, más que una fiesta de la ciudadanía, es una fiesta de los políticos? ¿Comparte esa opinión en específico? Me parece curioso que lo diga Juan José, si Juan José es un político. Juan José llegó a gobernador no porque fuera un buen abogado, él es parte de lo que él mismo desacredita y que busca en un argumento que no comparto, de enlodar para desprestigiar un proceso en marcha como es el proceso constituyente. Juan José hablaba de... me llaman la atención los ejemplos también, son todos ejemplos de donde las pensiones, la salud, la educación, la vivienda son mercancías, no son derechos sociales, como los que aspiramos a una nueva constitución, queremos que pueda finalmente superarse esta visión de mercantilizada de la sociedad, individualista de la sociedad, y avanzar desde un Estado subsidiario a quizás un Estado social y democrático de derechos, donde no tengamos que utilizar estos ejemplos, sino que cosas tan importantes como la salud, la educación, se encuentren garantizadas para todos los ciudadanos. Lo tercero, también habla de por qué no discutimos sobre salud, por qué no discutimos sobre pensiones, se hace esa pregunta, ¿por qué no lo hacemos ya? Bueno, ese es el momento. Y este es el lugar donde podemos discutir seriamente respecto a qué tipo de salud queremos, qué tipo de educación queremos, cuál es el Estado que queremos, cómo queremos que sea el poder, la distribución del poder, que es una de las cosas principales que se ocupa una constitución política, de cómo se distribuye el poder entre los ciudadanos. La Constitución del 80, por su origen, por ser impuesta, nos señala una forma de distribución del poder, donde siempre son los mismos quienes se benefician, los abusadores,
los que ganan en ese escenario. Cambiemos las reglas del juego y hagamos entre todos una constitución que nos represente a todos y que podamos sentirnos orgullosos y que por lo mismo yo no me extraña que cada día haya más gente a favor de la apruebo. Una pregunta justamente en el WhatsApp, en donde nos señala una persona, ¿dónde en la Constitución se habla del sueldo mínimo? ¿Tú como abogado podrías responder esa pregunta que nos hacen llegar? No, en ninguna parte. Mira, ese es el punto. Lo que nos acaba de decir Pablo, queremos un Estado solidario. Bueno, modifica la Constitución. Queremos que se suban las pensiones y que puedan ser similares al sueldo mínimo. Bueno, elimina este cálculo que hace la CMF y aplica lo que es la OMS. La OMS te dice que el promedio de vida de los chilenos es de 75 años, de 79 años. Entonces calculemos al promedio de la OMS, 79 años. Y tú para eso, ¿qué necesitas? Una ley, modifica la ley. Entonces cuando nos dicen, no, si no se puede porque hay que hacer todo de cero. A ver, si a mí no me gusta esta pieza donde estoy, ¿voy a demoler la casa completa? No, pues traigo un par de maestros y pinto la pared atrás porque no me gusta este color crema y lo quiero pintar verde. No voy a demoler la casa completa, ese es el punto. Acá nos están colocando en una hipótesis que es una hipótesis absurda. No, si sabe que para que mejoren las pensiones hay que cambiar la Constitución. No hay que cambiar la Constitución. Hay que sacar la modificación que hizo Lago que nos mató a todos. Eso, y eso es tan simple como derogar esa ley. Así de sencillo, deroguen esa ley y van a ver cómo las pensiones de inmediato van a subir al doble. Oiga, miren, modificaron la Constitución por iniciativa parlamentaria para hacer este famoso plebiscito. Modificaron la Constitución para dar el 10%. Y ahora resulta que en todo lo demás dicen no se puede porque el artículo 65 de la iniciativa presidencial, miren, si incluso el artículo 65 se puede modificar por iniciativa parlamentaria. El mismo colega lo dice, es que no podemos avanzar porque la derecha se opone. Oiga, pero fíjense de que se han podido hacer todos estos cambios con votos de derecha, de centro, y fíjense de que a veces los quórums que se necesitan para cambiar la Constitución no son tan elevados como la gente cree. Entonces, aquí no nos engañen. Mire, si aquí la nueva Constitución es un gustito que se quieren dar porque no les gustó que esta Constitución se hizo primero por Pinochet. Después la modificó Lagos, la hizo su pinta. El caballo de batalla de Lagos en la campaña era una nueva Constitución y lo hizo. Pero ahora no les gusta la Constitución de Lagos y quieren hacer una nueva Constitución. Gracias. Yo vuelvo a insistir, aquí la clase política lo que hizo fue de sacarse de taquito toda la presión social tratando de meter un tema que en realidad no existía y que no era un problema. La gente que salió a la Plaza Italia a protestar, la gente que salió acá a la Plaza de Armas, no salieron a protestar porque querían una nueva Constitución, salieron a protestar porque querían que se mejorara el sistema de pensiones. Y eso lo pueden hacer los parlamentarios y no es necesario gastar una millonada de plata que hoy día sí se necesita para la pandemia y tener contratados más políticos, más gente de la clase política para que al final nos entreguen un proyecto que ya tal como lo decía el colega, yo agradezco su honestidad, que va a ser una constitución así de chiquitita porque lo que va a pasar es que se van a pasar discutiendo y que después nos van a pedir, oiga, otro añito, 2 añitos, 3, vamos a estar 3, 4 años con esta cuestión. Y al final vamos a terminar en un proyecto que lo más probable es que va a tener poco y nada regulado porque no se van a poner nunca de acuerdo y donde al final es muy probable que en el plebiscito de salida, porque ahora están todos con la tontera de la Constitución y están todos felices y hay una efervescencia y que vamos por este tema de la novedad a cambiarlo, pero cuando vean y cuando comparen lo que va a salir de esa comisión constituyente con lo que hoy día hay, la misma gente yo creo que se va a dar cuenta de que los han engañado, que la trampa es precisamente este proceso, que lo que se está haciendo es generar una bolsa de empleos para todos los senadores, diputados y alcaldes que van a quedar cesantes porque ahora no pueden ir a la reelección. Sin lugar a dudas, Juan José, sin lugar a duda, van postergados por la clase política. Sin lugar a dudas van quedando muchas dudas, la gente va preguntando distintas cosas, van haciendo distintas preguntas y que claramente lo vamos a ir resolviendo programa a programa. Pablo, me llega una pregunta para ti directamente, ahí está. Nos dicen, teniendo en consideración que gracias a la Constitución del 80, Chile pasó a tener un 45% de pobreza a menos de un 8%, se acortó la brecha entre los extremos, se generó la mayor movilidad social avalada por la OCDE. Además, se cambió 46 veces la Constitución por los gobiernos de la concertación. ¿Podría justificar, sin los típicos argumentos emocionales,
¿Por qué es necesario una nueva Constitución? Sin duda, sin duda. Yo creo que la pandemia ha servido, dentro de todo lo doloroso que ha sido todo este periodo, yo creo que también ha cumplido un importante rol, que es ser una excelente clase de educación cívica. Cuando uno mira con envidia y con curiosidad Sarkozy, presidente de Francia, que no es precisamente de izquierda, sino que es de derecha, alaba el estado de bienestar y que afortunadamente, palabra suya, afortunadamente existía en Francia un estado de bienestar para hacer frente a la pandemia, uno mira con una suerte de envidia. Nosotros en Chile tenemos un estado mínimo que nos hubiese gustado poder estar en mejores condiciones para la pandemia, con un estado más robusto, que nos pudiera haber solucionado situaciones que dicen relación tanto con los trabajadores, con las necesidades sociales, con las necesidades sanitarias. Lamentablemente eso no existe en Chile. Cuando el presidente se reúne con las ISAPRE, o el ministro, entiendo que fue el ministro, el presidente se reúne con las ISAPRE y le piden por favor que no hagan la alza a la ISAPRE, eso habla también de otras características, que es Estado mínimo, un hiperpresidencialismo que no es efectivo. Entonces, ahí hay mucho que es necesario avanzar. El sistema neoliberal sí existe en Chile y está plasmado en la Constitución, y los ciudadanos lo pueden advertir día a día. Tenemos por una parte un Estado mínimo, y por otra parte que las cosas realmente importantes para usted, para nosotros, como son la salud, la educación, están entregados al mercado. No existen una adecuada protección de los derechos sociales, como la salud, la educación. Esto no está garantizado en la Constitución del 80, y producto de una determinada concepción. Existen estos mecanismos antidemocráticos que también están en la Constitución y que hablábamos y podríamos conversar en otra oportunidad, que son las trampas o cerrojos constitucionales. Perfecto. Que impiden que los ciudadanos y el pueblo se pueda autodeterminar. Eso es, en definitiva, Perfecto, Pablo. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya estamos a pocos minutos de ser las 11 de la noche, donde ya vamos a empezar el programa Cocinados, que también transmite Pingüino Multimedia. Le quiero agradecer a Juan José, te quiero agradecer a ti, Pablo, por haber aceptado esta invitación, por haber informado desde sus puntos de vista a la ciudadanía que nos ven a través de las plataformas de Pingüino Multimedia. Pablo, un minuto para despedirte. Por favor, Juan José, por favor. No, yo solamente decir, Pablo, que todo lo que tú dijiste en materia de ley, la verdad que si quieren modificar la ley de ISAPRE, modifíquenla. Es tan sencillo como eso, no es necesario cambiar toda una constitución para poder modificar la ley de ISAPRE. Yo creo que lo importante es que las personas se informen, que las personas no caigan en este juego fácil de la clase política, donde yo cuando veo, y uno como abogado, cuando veo la propaganda del apruebo, la verdad que uno dice, pero ¿cómo pueden tratar de engañar a la gente de esa forma? Si la gente no es tonta. Nada de lo que están ofreciendo en los spots y en la publicidad en materia de constitución es una tremenda mentira, y a mí me da vergüenza y me da pena que a la gente le hagan pensar y creer que con una nueva constitución se arregla el mundo, se arreglan las pensiones. No, la verdad que hoy día la clase política tenía la opción de solucionar los problemas. Yo me recuerdo, incluso, no sé si tú estabas ahí, Gerardo, o lo cubriste este tema, pero cuando vino acá y yo era candidato a diputado y estaba Piñera de candidato a presidente, yo mismo le dije, presidente, no puede ser que, yo le dije, presidente, en Chile ninguna persona puede vivir con una pensión, y en Magallanes mucho menos, porque las pensiones son demasiado bajas. Se lo dije en reiteradas ocasiones. Él no hizo caso, se encontró con el estallido social, y yo creo que hoy día la clase política nuevamente no está haciendo caso. Creo que la gran derrota de la clase política sería si ganara el rechazo, porque hoy día hasta Longueira está por el apruebo. Hoy día todos los políticos profesionales están esperando su cupo en la Asamblea Constituyente, y yo te vuelvo a insistir, yo creo que hasta Longueira está por el apruebo, así que si usted no quiere ser parte de este tongo, tiene la opción de rechazar, porque la verdad es que justamente aquí los que están impulsando el apruebo y los que están atrás del apruebo, sin lugar a dudas, es la clase política completa. Gracias, Juan José. Pablo. Sí, ejemplo claro de por qué es importante cambiar la Constitución. Para el retiro del 10%,
no se pudo hacer de otra forma sino a través de una reforma constitucional. Pero se hizo. La historia de que hay que modificar leyes, eso es un cuento que no es válido, por ejemplo, para ese caso, para que todos lo tengamos presente. Segundo caso, muy importante, y esto vino después del estallido social, cuando se nos dice que hay la voluntad de reformar, que ahora sí comprendimos el mensaje. Después del estallido social se discutió si el agua, el derecho al agua, era un derecho humano que podía estar incluido en la Constitución. Se rechazó por los mismos que hoy día están por el rechazo a una nueva Constitución. La invitación a informarse, sin duda, que hay razones poderosas de por qué votar a prueba y convención constitucional. Informémonos y segundo, cuidémonos para que ojalá podamos llegar a ese plebiscito y podamos votar, cuidemos también nuestro plebiscito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, muchas gracias Juan José, muchas gracias Pablo. Y así ya llegamos al término de nuestro programa, nuestro tercer programa ya de Plebiscito 2020. Nos quedan 5 programas antes del plebiscito y lo dejamos invitado a que continúen en las pantallas de Pingüino Multimedia en el programa Cocinado con los conductores Fernanda Ramírez y Patricio Díaz. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas por las pantallas de Pingüino Multimedia.